Como dije previamente, entonces vamos a tomar algunos ejemplos y vamos a tomar el ejercicio 1.33. Nos pide el volumen de nitrato de plata para precipitar cromato y cloruro de una mezcla y nos da 0,100 gramos de cromato de potasio y 0,100 gramos de cloruro de potasio. Entonces hay que entender que hay dos reacciones, ¿no? Una es el nitrato con el cromato y otra es el nitrato con el cloruro, ¿no? Entonces eso hay que identificar correctamente y de ahí podemos partir. Ahí está. Ahí están nuestras dos ecuaciones. El cromato de potasio en presencia del nitrato de plata genera el cromato de plata y el nitrato de potasio. Habrá que cuidar con los coeficientes estequiométricos. Por otro lado, la otra ecuación es la del cloruro de potasio más el nitrato de plata que nos genera el cloruro de plata más el nitrato de potasio, ¿no? Entonces, cuando hacemos aquello, lo primero que tenemos que hacer es ver cuántos moles de nitrato de plata se requiere. ¿Por qué cuántos moles? Porque tenemos una solución que está en términos de moles por litro y eso nos va a permitir después, si sabemos cuántos moles, vamos a determinar cuántos litros o mililitros de solución requerimos, ¿no? Entonces, primero calculamos los moles. Partimos de los 0,100 gramos de cromato multiplicado por, usamos la ventaja del peso molecular, 1 mol, el peso molecular del cromato de potasio, 1 mol de cromato de potasio, 2 moles de nitrato de plata y nos da ahí la cantidad de moles de nitrato de plata. Lo mismo hacemos para la segunda reacción. 1 mol de cloruro de potasio, cuánto es su peso molecular y luego 1 mol produce 1 mol. Y eso de donde sacamos esa relación de nuestra ecuación, ¿no? Entonces lo que debemos hacer siempre que planteamos ecuaciones, fijarnos si están correctamente igualadas. Porque fíjense, si no tuviéramos los valores correctos, los coeficientes estequiométricos adecuados que están igualando la reacción, ya pues hemos calculado completamente mal. Al final calculamos los moles para cada uno de ellos y ese es el son los moles totales. Entonces el mol total que se necesita para la primera ecuación más los moles que se requieren para la segunda, tenemos los moles totales. Y con esos moles totales, conociendo el concepto de solución, de molaridad, que es 0,1 mol por litro de solución, ya tenemos en volumen. Y yo lo he llevado a mililitros para hacerlo mucho más fácil. 1 litro tiene 1000 mililitros y ahí tienen el volumen. No es complejo, es bastante sencillo. Veamos otro ejemplo. Dice, a 100 ml de una solución 0,15 molar de nitrato de plata y 0,05 de nitrato de bario, se adicionaron 50 ml de cloruro de potasio y 50 ml de sulfato de potasio. ¿Cuál es el peso total del precipitado formado? En la primera pregunta y en la siguiente las concentraciones de nitrato y de potasio que aparecen al final, ¿no? Entonces, otra vez hay que plantear correctamente las ecuaciones. Para ello simplemente vamos a plantear como iones. Los iones plata más los iones cloruro me dan cloruro de plata. Y los iones bario más los iones sulfato me dan sulfato de bario. Todos ellos son sólidos, tanto el cloruro de plata como el sulfato de bario. Entonces ellos son los que precipitan. Entonces partimos de los 0,15 moles por litro de nitrato de plata multiplicados por los 0,1. ¿Por qué 0,1? Porque eso es lo que teníamos al inicio, ¿no? Entonces eso nos va a permitir calcular los moles de nitrato de plata y de nitrato de bario. Habiendo calculado eso, sabemos que hay 1 mol de plata por cada mol de nitrato de plata. Y hay 1 mol de iones nitrato por cada mol de nitrato de plata. Fíjense que para el segundo caso, para el nitrato de bario, hay 0,005 moles de bario y el doble, ¿verdad? ¿Por qué el doble de moles de nitrato? Porque hay un subíndice 2, ¿verdad? Entonces eso nos va a ayudar. Lo mismo afecta para el cloruro de potasio y el sulfato de potasio, ¿no? En el potasio, el sulfato de potasio aparece el doble, no es 0,015, pero 0,015, sino es 0,03. ¿Por qué? Porque lo estamos multiplicando por 2. Ya teniendo la cantidad de moles, con eso nos va a ayudar muy bien a poder hacer reaccionar, ¿verdad? Entonces,
Solo los iones plata deberían reaccionar con los iones cloruro, ¿no? Entonces, eso se da ahí. De ahí la importancia en esta previa diapositiva de saber cuántos moles de cloro, cuántos moles de plata. Y lo mismo será para el siguiente, cuántos moles de bario y cuántos moles de sulfato. ¿Cómo sabemos quién se acaba primero o el reactivo limitante? Obviamente el que sea menor, ¿verdad? Como ya está en moles y ambos tienen de coeficiente estequiométrico 1, entonces es sencillo identificarlos, ¿no? Y obviamente, de nuevo, si tenemos la cantidad de reactivo limitante 0.015, que es la cantidad más pequeña, eso va a ser lo mínimo lo máximo que se puede consumir, ¿no? Era como el ejemplo que les había planteado, ¿no? Si en el frutero hay 6 manzanas, lo máximo que me puedo comer son las 6. No puedo decir, me puedo comer 10 manzanas, no, porque al final simplemente hay 6. Por más hambre que tenga, no me puedo comer una docena de manzanas. Simplemente hay 6 y las 6 podré comer. Entonces es lo mismo, solo hay 0.015. Entonces eso va a ser lo máximo que puedo obtener. Por más que tenga, fíjense que hay un exceso de iones cloruro, hay 0.02, hay un exceso de 0.05. Ese 0.05 al final va a quedar, no le va a pasar nada. Lo mismo planteamos para el sulfato de bario. Y una vez calculado, sabemos cuántos moles de cloruro de bario y sulfato de cloruro de plata y sulfato de bario. Con el peso molecular sabemos cuántos gramos, multiplicando por el peso molecular, como hemos dicho. Y sumados ambos precipitados, o sea, porque ambos son sólidos, van a precipitar, tenemos la masa del precipitado, ¿no? Del cloruro de plata y del sulfato de bario. Detalle clave aquí es saber que el cloruro de plata y el sulfato de bario son sólidos y van a precipitar. ¿Cómo se hace el inciso B? Simplemente mirando lo que teníamos previamente. Previamente teníamos los moles para cada uno de ellos y miramos dónde están los moles de nitrato. Miramos ahí, aparece en el nitrato de bario y en el nitrato de plata. Entonces hacemos la sumatoria, 0.015 más 0.01. Eso nos da 0.025. Para el siguiente, potasio. Potasio debería ser ¿cuántos moles? Miramos, ¿dónde hay potasio? En la segunda en la tercera y en la cuarta. Entonces sumamos los dos y tenemos el total. Nos pide la concentración, no solo nos pide los moles. Entonces los moles dividido entre el volumen siempre es concentración. Listo. Tenemos para cada uno de ellos dividido entre el volumen y tenemos la concentración. Sencillo. Veamos otro ejemplo. Nos dice 0.5 gramos de una aleación. Dieron 0.55 gramos de un complejo, ¿no? Y nos da ahí el complejo. Y 0.332 de óxido plúmbico. Calcula el porcentaje de plomo en la aleación. Este ejercicio es interesante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que hay una cierta porción. No nos dice que todo está hecho de plomo. No, solo hay una porción de plomo. Entonces, además, ese complejo de níquel es solo una parte, ¿no? No nos está diciendo que sea todo. Entonces habrá que cuidar aquello. Nos dice que calculemos el porcentaje de níquel y de plomo. Entonces el porcentaje de níquel, vamos a usar simplemente estequiometría. Se ha recuperado ese compuesto por el peso molecular. Tenemos ahí la masa en el denominador. Y arriba sabemos cuántos moles de níquel hay. Solo hay un mol o lo que sería 58.7 gramos de níquel. Multiplico mis gramos de ese compuesto por los gramos de níquel dividido entre el peso molecular del compuesto y tenemos los gramos de níquel. El porcentaje implica los gramos de níquel sobre el total de la muestra. Entonces 0,11 dividido entre 0,5 por 100%. Listo. Ahí tenemos 22%. En el mismo criterio aplicamos para el óxido de plomo, ¿no? ¿Cuántos moles de plomo tiene? 1. ¿Cuál es el peso molecular del óxido de plomo? 239. Con esto tenemos los gramos de plomo. Los gramos de plomo dividido entre la masa total, tenemos el 100%. Sencillo. Entonces fíjense que sumados 22 más 5.8 simplemente dan 27.8.
Y uno podría decir, pero no da el total. Y es que el ejercicio simplemente nos está diciendo que han hecho para estos dos compuestos. Se asume que el resto tendrán otros compuestos, ¿no? Será hierro, no sé, me invento, hasta si quieren otro tipo de compuestos para ustedes, invéntense. Pero el punto de este ejercicio es que puedan usar correctamente el peso molecular, la cantidad de moles que hay presentes en ese compuesto y puedan calcular el porcentaje en peso de un elemento dentro de un compuesto. Veamos este otro ejemplo. Es el ejercicio 1.4.3. Dice, ácido sulfúrico fumante contiene 20% de CO3 libre. Y nos dice 1.25 gramos de este ácido se disuelve en agua y se adiciona exceso de cloruro de bario. ¿Cuál es el peso de precipitado formado? Sabemos que el cloruro de bario en presencia del ácido sulfúrico nos va a producir sulfato de bario. No es hace un momento hemos hecho. Y eso es un precipitado. Bueno, ¿qué quiere decir con fumante? O sea, es un ácido que agarra y se consigue un cigarro y empieza a fumar. No, no se trata de eso. 20% dice libre de SO3. Entonces vamos a explicar con un dibujito. Implica que el 80% de ese ácido es el ácido sulfúrico que conocemos, líquido. Pero ese 20% de CO3 es vapor de ácido sulfúrico. En ese caso sería anhídrido sulfúrico. El anhídrido sulfúrico en presencia de agua nos da ácido sulfúrico, es lo que hemos aprendido en nuestro repaso. Todo anhídrido más agua siempre nos va a dar un ácido. Entonces, si miramos desde la estequiometría, un mol de anhídrido sulfúrico más un mol de agua nos produce un mol de ácido sulfúrico. En términos de masa, 80 gramos de CO3 nos producen 98. ¿Por qué 80? 32 más 48, 80. ¿Y por qué 98? 64 más 32 más 2, 98, ¿no? Usando los pesos atómicos de los componentes tanto del anhídrido sulfúrico como del ácido sulfúrico. Entonces tenemos 1.25 gramos de ácido por... Nos han dicho que solo hay 80 gramos de ácido sulfúrico del 100% del ácido fumante. Entonces ahí tenemos 1 gramo de ácido sulfúrico. Eso es lo que hay en la parte líquida. En la parte gaseosa, en la parte superior donde dice 20%, hay ácido sulfúrico. ¿Cuánto? Simplemente miramos la ecuación que hemos planteado, ¿no? 1.25 por 20 gramos de SO3 por cada 100 de ácido y por cada 80 y 98. Y eso hemos sacado de nuestra ecuación igualada de anhídrido sulfúrico produce ácido sulfúrico. Una vez teniendo los gramos de ácido sulfúrico, sumamos. ¿Por qué? Porque hay la contribución del líquido y del ácido sulfúrico presente en el gas. Tenemos el total del ácido sulfúrico y con eso ya está encaminado. ¿Por qué? Porque tenemos arriba la ecuación. Un mol de ácido sulfúrico más un mol de cloruro de bario nos produce sulfato de bario más 2 moles de ácido clorhídrico. Nos pide los gramos del precipitado. Entonces nos pide cuántos gramos de sulfato de bario. Entonces partimos del total de ácido sulfúrico presente en la parte gaseosa y en la parte líquida. Multiplicamos un mol, 98 gramos, con el peso atómico, un mol a 1 y un mol con su peso molecular, mejor dicho, 233. Listo. Ahí tenemos los gramos de sulfato de bario. Se van a simplificar todos los otros términos. Claves para este ejercicio, saber que ese 20% representa de anhídrido sulfúrico que nos va a producir ácido sulfúrico. Otro detalle clave es plantear correctamente la reacción del ácido sulfúrico en presencia del cloruro de bario. Si no lo hacemos, vamos a complicarnos bastante. Veamos este otro. Dice, ¿en qué relación se debe mezclar ácido sulfúrico del 98% y ácido sulfúrico conteniendo 20% de CO3 libre a fin de obtener ácido sulfúrico del 100%? Genial. Ya conocemos a qué se refiere con ese 20% de SO3 libre. Entonces, esto ya es familiar para nosotros. No debería ser un reto. Ahora, el reto dice es la combinación de dos ácidos. Pero van a ver que es sencillo.
Imagínense, el ácido A dice que tiene 98%. El ácido B tiene 80% y 20% libre de ese SO3. Ambos combinados debería darme un ácido sulfúrico al 100%. En líneas generales, la masa de A de la solución más la masa de B de la solución debería ser igual a la masa de C de la solución. ¿A ver? Es el principio de conservación. Masa de A más masa de B debe ser igual a masa de C. Esa es nuestra ecuación 1. La ecuación 2 va a ser el ácido sulfúrico presente en A más el ácido sulfúrico presente en B debe ser igual al ácido sulfúrico presente en C. Ojo, el ácido sulfúrico. No estoy hablando de la solución. La solución ya hemos planteado en la ecuación 1. En la ecuación 2 es el ácido sulfúrico. Entonces tenemos que saber cuánto de ácido sulfúrico hay en A, cuánto de ácido sulfúrico hay en B y cuánto de ácido sulfúrico hay en C. Hace un momento ya hicimos algo similar, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitábamos saber cuánto de ácido sulfúrico total tenemos. Entonces veamos. Para A no es complicado. ¿Por qué? Porque nos dice que la masa de A de ácido, no importa cuánto tengamos, multiplicado por cuánto de por ciento hay ahí, 98 por cada 100 gramos de solución, vamos a tener 0,98 de la masa de A, que sería nuestra ecuación 3. La masa de B, que no sabemos cuánto es, multiplicado por 80 dividido entre 100, nos da la masa de ácido sulfúrico presente en la fase líquida en la solución B. Y necesitamos saber cuánto de ácido sulfúrico en la fase gaseosa. Para ello recordamos nuestra ecuación, ¿no? Por cada 80 gramos de anhídrido nos da 98 de ácido sulfúrico. Listo, masa de B por 20 gramos de anhídrido por cada 100 y por cada 80 nos dan 98 de ácido sulfúrico. Listo, con eso podemos calcular cuánto de ácido sulfúrico hay en B. 0,8 mb más 0,298 entre 80. Podemos factorizar mb y nos queda 1.045 de mb. Entonces, la masa de A de ácido sulfúrico es 0,98 por mda. La masa de B de ácido sulfúrico es 1.045 multiplicado por mb. ¿Y cuánto será la masa de C? Hacemos lo mismo. ¿Qué debería ser? M de C, ahí está, multiplicado por 100 entre 100. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el producto final debe tener el 100%. Listo. Entonces, con ese producto final, que tenemos una ventaja, 100 entre 100 va a ser igual a 1, entonces es igual a mc. Entonces, reemplazando, ¿qué tendríamos? Diríamos 0,98 de m de A más 1.045 m de B debe ser igual a m de C, que es la ecuación con respecto al ácido sulfúrico. Fíjense que esta ecuación, que la vamos a llamar 6, dice que debe ser todo igual a m de C. Pero arriba hemos visto que m de C es igual a MA más MB. Listo, entonces ahí está nuestra relación entre 1 y 2. O si quieren verlo desde otro ángulo. La ecuación 1 está en función de A, B y C. La ecuación 6 está en función de A, B y C, donde MC es el mismo valor o es el factor común si quieren verlo. Entonces igualamos como m de C, ahí está, es igual a m de A, y mc también es igual a 0,98 ma más 1.045 de mb. Al igualar tenemos la relación, ¿no? ¿Cómo? Obviamente vamos a separar todos los que son de mb a un lado y todos los que son de ma al otro lado. Numéricamente hablando, ahí tenemos 0.045 es igual a de mb es igual a 0.02 de mda. Entonces de ahí, ese 0,02 que está delante de MA va a pasar a dividir al 0.045. Y el MB que está multiplicando al 0.045 va a pasar a dividir al MDA. Listo, ahí está la relación entre MDA y MDB, que es 2.25. Sencillo. No fue complejo. Tips. La clave del éxito está acá. La sumatoria de ambos ácidos de MA más MB debe ser MC. Ojo, de todo el ácido. Y el otro sistema que estamos planteando es del ácido sulfúrico. Todo lo que hay en el ácido sulfúrico de A más lo que hay del ácido sulfúrico en B debe ser igual al ácido sulfúrico en C. Esa es nuestra segunda ecuación. Y la ventaja que hemos aprovechado era que el M de C aquí era igual al MC de acá, ¿no? Entonces, por eso se ha resuelto de una forma rápida. Veamos este último ejemplo.
Es el ejercicio 1.4.12 que nos dice: tres soluciones de ácido sulfúrico contienen 75, 80 y 85. Nos dice la primera pregunta: ¿cuántos gramos de ácido del 75% y del ácido del 80% deben mezclarse a fin de obtener 100 gramos de ácido al 78? Esa es una pregunta. Y otra pregunta, una segunda, que dice: ¿cuántos gramos de ácido del 80% y del 85% deben mezclarse a fin de obtener 100 gramos de ácido al 83.3? Entonces, debemos entender que hay dos preguntas distintas. Primero combina A con B para producir D, ¿no? Esa es una pregunta. Y la segunda parte es B más C para producir E. Entonces, veamos. Primer caso, A más B debe ser D. A tiene 75%, B al 80% y al final D debe ser al 78% y nos da la cantidad, 100 gramos. Entonces, M de A más M de B es igual a M de D. Pero M de D ya sabemos, nos ha dicho que debe ser 100 gramos. Por otro lado, necesitamos saber lo que hemos aprendido hace un momento. La masa de ácido sulfúrico en A más la masa de ácido sulfúrico en B debe ser igual a la masa de ácido sulfúrico en D. Entonces, ácido sulfúrico en A, ahí tenemos que debe ser 75 entre 100. ¿Por qué? Porque es nuestro porcentaje, entonces 0,75 de MA. En B va a ser 80 entre 100, entonces 0,8 de B. Y el ácido sulfúrico en D debe ser 100 gramos de ácido de la solución por 78 entre 100 gramos de la solución, que al final llega a ser 78. Entonces, 0,75 más 0,8 es igual a 78. Por otro lado, M de A más M de B es igual a 100. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Sencillo. Despejamos una de ellas y reemplazamos en la otra y hallamos M de A y M de B. M de A sale 40 gramos y M de B 60 gramos. Listo. No es complejo. La parte algebraica. Habrá que cuidar lo que está sumando, lo que está restando, lo que está multiplicando, lo que está dividiendo. Eso les dejo a ustedes porque eso es matemáticas. No debería haber problemas. Es más, para ingresar al examen de ingreso de la facultad se les obliga a ustedes o se les pide como requisito conocer factorización y todo lo que es el manejo de álgebra, así que no debería haber problema. En el mismo concepto y en la misma onda está la segunda pregunta que dice: ahora combinando el ácido B junto al ácido C debe darnos un ácido E y nos da una masa, otra vez 100 gramos con una concentración. Entonces, básicamente es lo mismo. M de B más M de C debe ser igual a MA, que nos dice que significa 100 gramos, ¿no? Eso con respecto a la solución global. Y con respecto a los ácidos sulfúricos, el ácido sulfúrico de B más el ácido sulfúrico de C debe ser igual al ácido sulfúrico de E, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Al final, MB es 0,8 de MB. Perdón, ácido sulfúrico de B va a ser 0,8, ácido sulfúrico de C va a ser 0,85 por MC y el ácido sulfúrico de E va a ser 83.3. Les dejo de tarea entender cómo he sacado aquello, que es básicamente el anterior la parte previa, la diapositiva que está aquí, ¿no? Entonces es eso lo que he hecho. Entonces al plantear aquello decimos 0,8 más 0,85 es igual a 83.3 de B y de C, ¿no ve? Y obviamente M de B más M de C es igual a 100. Despejo y hallo. No es un gran problema, ¿no? Entonces, un sistema de dos incógnitas, dos ecuaciones. Encontramos la masa de C es 66, la masa de B es 34. Y ahí acaba, ¿no? Clave del éxito para este ejercicio, de nuevo, ¿no? Es conocer este sistema, plantear correctamente. Que en mi primera ecuación estoy planteando de la solución global del ácido sulfúrico. Y en la segunda ecuación estoy planteando exclusivamente solo del ácido sulfúrico. Es eso, señores. Espero que haya sido bastante ilustrativo ver estos ejemplos. La ventaja de tenerlo en video es que lo pueden repetir cuantas veces lo necesiten para poder entender. Y aquí concluye el capítulo 1, dejándoles de tarea el resto de los ejercicios. Aquí solo hemos tomado algunos ejercicios de referencia y les dejamos a ustedes para que puedan
resolver el resto de los ejercicios y así puedan ir practicando más con respecto al concepto de soluciones, diluciones y formas de expresar concentración. Eso sería el primer capítulo y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!